casi suicida esta locura de querernos de escondidas. Brunito. Doña Flavia. ¿Qué hacías allá, Ay, estaba buscando un libro de mi tío, pero después me acordé que lo tengo en el cuarto, con permiso. Licenciado, dejaron este sobre para don Ariel, pero como no tiene remitente, mejor lo dejé para que lo revise usted. Gracias. ¿Podemos platicar? ¿Estás enojada porque ya no quiero tocar piano? No. Bueno, me da tristeza que desperdicies tu talento. Pero el futuro de tu vida, Nina, está en tus manos y yo no quiero imponerte absolutamente nada. Entonces, ¿de qué quieres hablar? De Bruno. Yo sé que nunca vas a estar de acuerdo en que Bruno y yo nos queramos. Mi amor, no alimentes más esa ilusión, que solo es un espejismo. ¿Por qué no quieres ver la realidad? Bruno me quiere, ya lo confesó. Y yo lo quiero a él, no entiendo por qué te cuesta tanto aceptar eso. No quiero que salgas lastimada, es solo eso. Y vas rumbo a que te rompan el corazón a 1000 pedazos. Siempre ves las cosas negativamente. ¿Por qué no puedes ver que voy rumbo a mi felicidad? Que voy a cumplir con mi sueño, el sueño que tengo desde que era niña. Desde que tengo memoria quiero a Bruno. Y todos estos años he cultivado mi amor en silencio, pensando que él no me correspondería y que nunca lo haría. Y ahora que sé que él también me quiere, no voy a dejar de luchar porque lo nuestro se haga realidad. Yo conozco tus sentimientos desde antes que tú misma los aceptaras abiertamente. Y ahora que lo podemos hablar así sin tapujos, sigo pensando que no es una buena idea que te hagas ilusiones con una mentira. No es mentira. Lo que Bruno siente por mí es real. No, lo que Bruno siente por ti es un invento. ¿Un invento de qué? ¿De mi imaginación o la de mi papá? Que ya sabe que Bruno se lo confesó a Bianca. Nina, tú sabes que todo eso puede ser un malentendido. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creer que Bruno me puede amar? ¿Tú crees que yo no soy suficiente para él? No, claro que no. Al contrario, eres demasiado. Y me cuesta trabajo entenderlo porque soy realista. Sé que Bruno te ve como una prima, Nina. Como una prima que no puede tener más que eso. Una relación de primos. Lo siento, mi amor. Pero es la verdad. Llevas demasiado tiempo arriba de esa nube. Y ya es hora que te ayude a aterrizar.
pues yo no tengo la culpa de amar tanto a mi capitán. Ay, pero esa no es razón para que vivas pegada al teléfono a toda hora. Si te puede venir a visitar. Pues sí, pero es que anda rete ocupado el pobre. Ándale, saca la ropa de doña Bianca. Ya. Señor Celeste. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué? ¿Qué? Mejor subimos a recoger otra ropa y así ya no damos doble vuelta. Me parece bien. Vámonos. Marta, ¿un paquete? ¿Qué? Respira porque no te entiendo nada. ¿Llegó un sobre con un CD para el señor Ariel? Sí, se lo acabo de dar al licenciado Nicolás. Como no tenía remitente. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Necesito el sobre que le llegó a don Ariel. ¿Ese sobre? Sí. El del CD. Martica me dijo que te había entregado un sobre con un CD para don Ariel. Estaba por verlo. No. No lo puedes ver. Jair, cálmate. Necesito de regreso ese CD. ¡Es mío! Acabas de decir que era para el señor Ariel. A ver, sí, pero fue una equivocación. Es que en el hospital me dijeron que la dirección para mandarme registros médicos y los mandaron para acá. Pero, ¿por qué tiene como destinatario a don Ariel? A ver, Nicolás, te estoy explicando. Por favor, devuélveme ese CD, por favor. ¿Está bien? Gracias. Janina, sube ese ánimo. Sonríe, por favor. ¿Cómo voy a sonreír después de todo lo que me dijiste? Pues por saber que es mucho mejor conocer la verdad que vivir en una mentira. Neta, Teresa, ¿cómo vas a llegar a la boda sin antes tener una probadita? Mademoiselle. ¿No se lo encontró en el estacionamiento? Te estoy diciendo que no, Nicolás, no lo vi. Ahora, ¿qué es eso tan importante que pasa con Jair? Entró apuradísimo a mi oficina preguntando por el CD. Un CD. La secretaria de don Ariel recibió un paquete sin remitente, el cual contenía un CD. ¿Y él entró a tu despacho buscando ese paquete? Y obviamente debe de contener información muy sensible. Me dijo que ahí estaban los resultados de los exámenes que le habían hecho en el hospital. Permiso, volvemos luego. Qué bonita se ve Tere enamorada. ¿Verdad, mademoiselle? Ay, mi amor, me parte el alma verte sufrir tanto por este tema. Voy a estar bien. Yo sé que es mi culpa, pero entiéndeme. Era mi deber abrirte los ojos y bajarte de esa nube en la que estabas volando.
tu tía Francisca. Contéstale, voy al baño. Señora Francisca, buenos días. ¿Yair enfermó? ¿Volviste pronto? Sí, regresé. Y fíjate, en esta situación no podemos estar romanceando tú y yo así como si nada estuviera pasando. ¿Por qué mejor no me saludas como debe ser? ¿Qué? Nos pueden ver. Ok, ¿te puedes relajar? Por favor. Hasta hoy había tenido disgustos con Ariel, pero ninguno de ellos me había hecho sentir tan avergonzada como me sentí hoy. La sola suposición de que entre Bruno y yo pueda existir algo me ofende. No, tan sufridita mi vida. Bruno, tú no te das cuenta del problema tan grande que ha creado mi madre. No, pero lo vamos a solucionar. Sí, y Ariel retiró la demanda contra Eliana porque precisamente piensa que estás enamorado de Nina. No. O sea, a mí me dijo que la había retirado porque Eliana le pidió perdón. Pues la verdad es otra, y como tú fuiste tan inteligente de declarar tu amor hacia ella. Bianca, eso fue un accidente. Sí, un accidente que complicó las cosas. ¿Tú quieres saber cuál es el próximo paso de Ariel? Te va a pedir que te cases con ella. No. Sí, ¿no te das cuenta? El problema no es tan pequeño como tú crees. No entiendo por qué siento lo que siento. Solo sé que yo misma provoqué y permití lo que está pasando. Ahora veo una cuesta empinada que no me será fácil subir. Ahora veo que cuando los sentimientos nacen, difícilmente se pueden detener. Te quiero. Te quiero muchísimo más de lo que te quería cuando acepté ser tu esposa. Pero ese no es el amor que tú te mereces. Mereces el amor incondicional de una mujer que no sienta la necesidad de alejarse de ti, como lo siento yo. Si estás tan preocupada, entonces ayúdame. ¿Yo? A ver, dime cómo. No sé, Bianca, no sé. Diciéndole a mi tío que todo este tema con Nina es una locura. Bruno, Ariel piensa que estás enamorado de Nina. No lo terminas de entender. Yo sé, sí lo entiendo. Pero eso déjamelo a mí, eso lo puedo manejar yo. Yo lo que necesito es que el tío no siga creyendo que entre Nina y yo puede pasar algo. A ver, ¿tú sabes qué? La solución de este problema debió pasar hace rato. Pero claro, como tenías miedo. Okay, vamos a seguir con eso. Sí, vamos a seguir con esto porque por tu culpa estamos así. A ver, ¿quieres que te recuerde cuál es la solución de este problema? No, ya hemos hablado 1000 veces de eso. Pues lo vamos a tener que hablar una vez más. Bianca, escucha. No, Bianca, nada. Bruno, estoy hablando muy en serio. El destino nos está dando una nueva oportunidad para dejar esto atrás. ¿Lo vamos a aprovechar? ¿Sí o no? Pero prefiero ser más pobre pero más feliz. Por eso necesito abrir mis alas. Escuincla estúpida. Necesito ser libre y dejar volar ese sentimiento que ya no puedo controlar. Soy suya sin serlo. Mi corazón ya no le pertenece a quien debería. Y ahora ni siquiera puedo entregarle mi cuerpo. Por el amor de Dios, Bianca. Mi cuerpo ya no es mío. Ya no es de él. Solo es de quien se esconde tras el velo de mi amor. No puedes estar hablando en serio. ¿Te parece que me estoy riendo? Bianca, ya hablamos de esto. Tú sabes que yo no puedo hacerle ese daño a mi tío y tú sabes que tú tampoco le quieres... No quieres generar un infarto. Pero yo no quiero. Yo no quiero seguir viviendo esta mentira, Bruno. Estoy cansada. Bianca, escúchame un segundo. Yo no te estoy diciendo que sigamos así eternamente, ¿ok? Pero tenemos que esperar, mi amor. ¿Esperar a qué? ¿A que te cases con Nina? Eso no va a pasar. Entonces ponle freno de una buena vez. Bianca, tú me contaste lo que le pasó a tu padre cuando se enteró que la señora Flavia tenía un amante. Yo no quiero hablar de eso. Escúchame, yo sé, pero te lo tengo que decir. Porque es justamente ese miedo el que también te previene decirle la verdad a mi tío. Bruno, pero yo no me quiero seguir escondiendo.
Yo no quiero seguir viviendo así, mucho menos imaginarme que entre tú y Nina... Escucha. Entre Nina y yo, nada. Bianca, tenemos que ponerle punto final a las habladurías de tu mamá y sacarle a mi tío esa idea de la cabeza. ¿Y nosotros? Nosotros nos amaremos en silencio. Esperaremos hasta que el tiempo nos ayude a enfriar la relación entre tú y mi tío. ¿Y tú crees que eso vaya a pasar? Eso es lo que va a pasar. Bruno. Ya no me regañes, ¿ok? Mírame. Mejor. No llores más. Y sube a tu cuarto porque te dejo una sorpresa. ¿Entraste a mi cuarto? Sí. ¿De qué otra forma te iba a dejar la sorpresa? Anda, ve. De hecho, son 2 sorpresas. Un regalito y un mensaje que te dejé escrito en tu diario. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor, como anestesia.